La virtud es la capacidad y determinación de una persona para definir qué es lo que está bien y lo que está mal. Es una herramienta que se convirtió en una base moral para analizar las características y personalidad de un individuo. En la medida que se cultiva la virtud, se fortalece la capacidad de distinguir correctamente lo bueno de lo malo. Es interpretar si determinada acción o actitud es correcta o incorrecta. La virtud es la excelencia moral, motora de acciones rectas y dignas. Buenos días, iglesia. Estamos contentos, agradecidos con el Señor por este tiempo de ayuno, tiempo de consagración, tiempo donde vamos a dedicar esta semana para oír la voz de Dios, para limpiar nuestro corazón, para poder ser libres de ataduras, para poder entrar en esa dimensión espiritual que Dios quiere llevarnos y lograr que podamos ser más productivos. Quiero hablarte en esta mañana sobre el tema de la virtud y quiero hablarte de un hombre maravilloso en la palabra que se llama José, un hombre de excelencia moral. Quiero comentarte que este hombre José era un hijo de Jacob, uno de los patriarcas de la Biblia, y habla la historia de que su padre le hizo una túnica porque fue uno de sus hijos más amados, tenido en la vejez. Sin embargo, fue causa de envidia de sus hermanos, no era amado por sus hermanos, le tenían rabia porque él era un chico muy despierto y siempre le ponía quejas, ¿verdad?, a su papá de lo que hacían sus hermanos. Sin embargo, este hombre tenía un llamado de Dios poderoso, un hombre con unas virtudes excepcionales que vamos a estar estudiando en el transcurso de esta mañana para que podamos nosotros imitarlo, para que nosotros podamos tener y decirle: Señor, yo quiero ser una persona, quiero ser un hombre y una mujer con estas características especiales, un hombre y una mujer que en medio de las dificultades, de las pruebas, de las adversidades de la vida, podemos tener un carácter cimentado en la palabra, tener fe, así como este hombre tenía sus ojos puestos en Jesús, sus ojos puestos en Dios. Era un hombre de fe, un hombre que creía, aunque su vida vivió momentos difíciles. Vamos a estar compartiendo a lo largo de la historia lo que le sucedió en su vida, pero que puede ser testimonio para muchos. Puede ser realmente algo que haga un clic en nosotros. Dice la poderosa palabra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, y es el inicio de esa palabra profética que Dios nos dio este año. Dice: precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud. Y es que la fe es la fuerza motora para que todas las demás virtudes empiecen a suceder en cada uno de nosotros. Es esa acción motora de esas cosas rectas, esas cosas dignas que Dios está esperando de ti y de mí en este año. Nuestra conducta diaria debe ser una demostración de excelencia moral, ¿verdad? Ya que la fe y la virtud sustentan de una manera simultánea, de manera mutua. Quiero ir a la palabra para que podamos ver qué sucedió a los 17 años de la vida de este joven, cómo sus hermanos lo vendieron y cómo este chico, ¿verdad?, pudo sobrellevar este momento difícil y ser un hombre que tiene grandes virtudes. Dice Génesis capítulo 37, versículo 28. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Fue vendido, fue un hombre que fue odiado, pasó muchas pruebas, vivió un destierro, fue arrancado de su seno materno. Era un hombre, un joven que tenía una buena familia, un padre que lo amaba, tenía comodidades en su hogar, pero
algo difícil sucedió. Quizá muchos de nosotros hemos enfrentado cosas difíciles, cosas que nunca hubiésemos querido vivir en la vida, pero que todo ha sido planeado. Quiero decirte que así como en la vida de este hombre, así en tu vida hay cosas que no han sido las mejores que te han sucedido, pero en medio de todo, la mano poderosa de Dios ha estado contigo y va a seguir estando todos los días de tu vida. Dice Génesis 39, versículos 2 y 3, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es importante saber de que fue comprado por un egipcio, llegó a una nación, quizá una de las naciones más prósperas en ese tiempo antiguo, pero no llegó como un rey, llegó como un esclavo. Su condición era lo peor. Sin embargo, dice la palabra que Dios le prosperó. El Señor estuvo con él en medio de todo. Dios no lo abandonó. Dios no lo dejó ni siquiera un poco de su vida. A menudo nos quejamos porque quizás Dios no nos ha puesto en el mejor lugar, ¿verdad? Y peleamos con el Señor y decimos, ¿por qué, Señor, hiciste esto en mi vida? Sin embargo, quiero decirte que la voluntad del Señor para ti es que confiemos en su palabra, que confiemos en Él, que dependamos de Él porque Él tiene el control de nuestras vidas. José dice que estaba en la casa de Potifar, su amo, el egipcio, y fue un hombre tan organizado. Él era el que manejaba las finanzas de su palacio, él era el que estaba pendiente de sus empleados. Él empezó a crecer, a ser una persona responsable, con muchas virtudes, ¿verdad? Como quizá hoy el Señor nos está hablando, aquellos que dependen de un empleo, que son empleados, que tienen sus jefes, qué manera debemos nosotros comportarnos en nuestro lugar de trabajo, porque eso nos va a catapultar a ser personas, ¿verdad?, de confianza en donde nos estemos desempeñando. Este hombre realmente dice la palabra de que él lo único que estaba pendiente era de lo que llevaba a su boca. Es decir, que todo lo demás estaba a cargo de José. Era un empleado, era un esclavo, pero vivía dentro de la casa de este hombre. Es decir, que Dios lo cuidó aún en medio de ese proceso difícil, lo cuidó. Dice Génesis capítulo 39, versículo 4 al 6. Y aconteció que desde cuando le dio él en el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Vemos un esclavo que se ganó el derecho, que se ganó el respeto, ¿verdad?, de ser un empleado de confianza, y vemos que todo Potifar lo puso a cargo de José. Luego en la historia pasa algo desafortunado, pero bueno, no es tema de hoy. Quiero decirte que en el próximo devocional vamos a estar hablando de lo que sucedió, pero quiero decirte que la virtud que tenía José lo llevó en medio de esas falsas acusaciones que le hicieron a poder ser una persona estable. Él fue puesto en una cárcel por algo que no había hecho, no había cometido pecado. Sin embargo, él fue, y Dios también lo respaldó, porque Dios estuvo con José, ¿verdad? Fue acusado injustamente por la malvada esposa de Potifar, pero bueno, estaremos hablando en otra oportunidad de esta situación. José es encarcelado y dice la historia, ¿verdad? La primera vez él fue echado en una cisterna, esta segunda vez dice que fue puesto en una cárcel, quizás donde una cárcel, dice que estaba en la parte de atrás, en la parte más oscura de la cárcel.
Y es cuando ahí él pudo pensar y decir, bueno, pero ¿qué pasa en mi vida? Siempre me pasa lo mismo. Ya es la segunda vez que estoy en una situación engorrosa, difícil, en una situación adversa en mi vida, siendo yo un hombre que ama a Dios y que estoy buscando de su presencia. Sin embargo, como dice la palabra, era un hombre que Dios estaba con él, que la mano del Señor estaba con él. Él halla gracia con el carcelero y dice que llegó a ser la mano derecha y luego el administrador de la cárcel. Fue un hombre que todo lo que hacía, lo hacía bien. Era un hombre lleno de virtud que fue colocado en lugares de privilegio aún en medio de las adversidades. Podría preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esos momentos de oscuridad, de soledad, donde no encontramos nada? Pero dice la palabra en Génesis 39, versículo 19 al 23, que, bueno, ahí hablamos de lo que sucedió en todo este proceso con la esposa, ¿verdad? Y todo lo que él enfrentó en este momento de crisis. Sin embargo, estando ahí, después de durar 2 años encarcelado, él tuvo una oportunidad de poder discernir, de poder interpretar el sueño del faraón. Y Dios lo saca de la cárcel y lo lleva al palacio real. Es decir, que Dios hizo algo maravilloso en la vida de este hombre. A pesar de todo lo que él había enfrentado, fue un hombre lleno de virtudes, un hombre que fue escogido con un propósito eterno. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un llamado a ser una persona productiva, Dios te va a sacar aún de la cárcel, aún de lo más despreciado, porque Dios va a cumplir su palabra en ti. Él estando en la prisión, dice que él no dejó de adorar al Señor, de creer. Su alma fue fortalecida, él ahí fue productivo, hizo muchas cosas interesantes. A su fe le añadía virtud, ¿verdad? Él era libre de amargura, libre de toda palabra que llegaba a su mente. Él condenó y ordenó a todo pensamiento destructivo que se fuera de él y se convirtió en un instrumento útil en las manos de Dios. Él tenía un corazón virtuoso y quiero que vayamos a la palabra en Génesis 41, donde dice: he aquí yo te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Y es que Faraón lo nombró el segundo en mando. Es decir, vemos que cuando Dios tiene un propósito, cuando tú te dejas moldear por el Señor, cuando tú confías en el Señor y tu vida empieza a dar fruto, eres una persona que va de menos a más. Aunque tu inicio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande cuando tú confías en el Señor y cuando dependes de su fuerza. Era un hombre de excelencia moral y dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto más nosotros hemos sido llamados, empoderados en este tiempo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó? Dios nos llamó. Quiero que puedas saber en este día que has sido llamado con un propósito. No importa dónde estés, Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Quiero que oremos en esta mañana. Quiero que puedas cerrar tus ojos y puedas decirle al Señor: Padre, yo vengo delante de ti, mi Rey. Estoy agradecido por este día, por este inicio, Señor, por esta nueva temporada en mi vida. Señor, tú conoces mi caminar, tú conoces nuestro estilo de vida, Señor, lo que hacemos. Y hoy te pedimos ayuda, hoy pedimos, Señor, que las circunstancias que podamos estar enfrentando en este día no quiebre, Señor, nuestra fibra moral. Padre, que nuestra conducta diaria sea una muestra de excelencia. Enséñanos, Padre, cada día a vivir para agradarte, porque la fe y la excelencia
se ayudan, la fe y la excelencia se sustentan mutuamente. Padre, quebranta hoy todo lo que está arraigado en nosotros, todos esos malos hábitos, esas malas costumbres, Señor, que se oponen que podamos ser personas productivas, personas, Señor, que puedan lograr esos sueños que tú has plantado en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos, Padre, que transformes nuestro carácter, que se pueda parecer al tuyo, Señor. Padre, que tú nos puedas llevar a tener esas vidas fructíferas, vidas, Señor, que crecen en cualquier tierra donde tú nos llames, en cualquier lugar donde vayamos. Permite, Señor, que tú tienes el control. Dios, permítenos ser obedientes a ti, obedientes a tu palabra. Permite, Señor, que podamos ser disciplinados, ordenados, organizados. Empieza a llenarnos, Señor, de esas virtudes que habla tu palabra, las cuales tú le diste a José, pero que a cada uno tú tienes esas virtudes, esa forma de entender, esas características de saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que te agrada y no, Señor. Padre, enséñanos cada día a agradarte y a ser fieles a ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Feliz mañana para todos.